Momentos de gran incertidumbre en los mercados, como en estos momentos, obligan a los inversores a ser muy selectivos, muy cuidadosos en su búsqueda de estrategias de inversión para la parte más arriesgada de la cartera. Ya vemos que los expertos tampoco terminan de lograrse en ponerse de acuerdo sobre el potencial de las bolsas después de un trimestre positivo e incluso inesperado para la renta variable, y tampoco se deciden por qué tipo de sectores elegir para maximizar oportunidades de inversión ni qué mercados lograrán las rentabilidades más potentes durante todo este año. En lo que sí que hay consenso es en aprovechar las valoraciones de los mercados bursátiles tras el mal año en 2022 para tomar posiciones de cara al futuro, con una perspectiva siempre de inversión a largo plazo. Independientemente de lo que consigan hacer este año las bolsas de todo el mundo, los gestores de fondos llevan tiempo analizando el mercado en busca de esas tendencias de inversión para apostar por sectores y compañías que sean protagonistas de los grandes cambios económicos del futuro. Hay grandes temáticas de inversión en estos momentos: transición energética, salud, demografía. Y también otra importante temática de la que nos vamos a ocupar en los próximos minutos, como es la innovación y la tecnología. Y para ayudarnos a descubrir cuáles pueden ser las fuentes de rentabilidad dentro de la tecnología, hoy nos va a acompañar, vamos a saludar a Lorenzo Coletti, es Senior Sales Manager de la gestora Pictet Asset Management. Hola Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de saludarte. Buenas tardes, Fernando. Muy bien. Bueno, la verdad es que hoy, que es un día en el que se habla de poco más que de los tipos de interés, ¿cómo afectan las subidas de tipos de interés a la tecnología, a esa temática, al sector tecnológico? Bueno, lo hemos visto el año pasado, ¿no? Durante el año 2022, la tecnología como sector se ha visto impactada muy negativamente por la subida de tipos. Hemos estado en entorno de inflación y de subida de tipos, y este tipo de empresas que en jerga se llaman growth, o sea, de crecimiento, suelen sufrir cuando hay alta inflación y altas expectativas de subida de tipo de interés. Entonces, yo creo que el sufrimiento hemos visto en 2022 más o menos ya debería de haber pasado, sobre todo si los bancos centrales deciden parar con estas subidas e incluso llegar a una bajada de los tipos de interés a lo largo de los próximos 12 meses. Y en ese entorno, las empresas de tecnología de mejor calidad, sobre todo, pueden volver a tener un comportamiento muy bueno. Lo hemos visto a principios de este año, pero ha sido más una venganza, ¿no? Después de un 2022 muy malo, pero creemos que el entorno mejor es sobre todo de estabilidad de los tipos de interés. Bueno, una gran ventaja. De hecho, las grandes empresas tecnológicas son un poco las que llevan las riendas en estos momentos en los mercados, ¿no? Sí, muy concentrada sobre todo en algunas empresas más relevantes y más grandes. ¿En qué momento está ahora mismo la inversión en tecnología? Digamos que hay varios temas que nos parecen interesantes. Nosotros en Pictet Asset Management tenemos o miramos muy de cerca el sector tecnológico y miramos un poco los cambios que están pasando, ¿no? Al tener también varias estrategias temáticas tecnológicas. Y creemos que hay dos elementos ahora muy importantes. Por un lado, los avances en tecnología, en inteligencia artificial, donde el conjunto de datos que tenemos, la capacidad de computación y la arquitectura en la nube hacen que las empresas pueden tener, mejorar mucho y diferenciarse mucho consolidando los datos en la nube. Y la inteligencia artificial en su conjunto puede aportar al PIB global hasta un crecimiento hasta un 14% en los próximos años. Eso por un lado. Y de otro lado, creemos que también el metaverso como, gran cambio, su evolución del Internet en los próximos años puede también dar un impulso importante a algunos sectores y a algunas compañías que son protagonistas ahí. El desafío pasa en estos momentos por encontrar esa tecnología disruptiva. ¿Es la inteligencia artificial de la que se habla a todas horas, esa tecnología disruptiva? Sí, como te decía, estamos en un punto de inflexión. Es como hablar del iPhone hace 15 años, ¿no? Vemos que aquí, vamos a ver cómo se desarrolla, pero hay bastante disrupción aquí. Estamos en un momento bastante único. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial vive sobre todo gracias a los semiconductores o a los chips en inglés. Y en este momento hemos tenido, o por lo menos en los últimos 4 o 5 años, hemos tenido una fuerte guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Hemos tenido también
problemas geopolíticos entre China y Taiwán, por ejemplo, y una crisis de suministro muy importante que ha derivado de la pandemia, ¿no? Entonces, creemos que aquí vamos a ver grandes cambios, sobre todo una deslocalización de la manufactura de los semiconductores de países emergentes, China sobre todo, hacia Europa, Estados Unidos o Japón, por ejemplo, y en este sentido la regulación también la apoya, ¿no? Esa ley de chips en Estados Unidos, otra ley de semiconductores en Europa en 2022, hace que aquí podamos ver oportunidades muy interesantes de inversión en el sector de los semiconductores, tanto en manufactura como en equipamiento, como en diseño de los mismos. Continuar con el tema de la inteligencia artificial, que es un poco el tema que está ahora mismo en boca de todo el mundo. ¿Cómo habría que tener exposición a ese tipo de temáticas a través de esas grandes compañías, pues no sé, Microsoft, Alphabet, Google, etc., etc., o habría que ir un poquito más al origen, ¿no? A esos garajes de donde empiezan a nacer ese tipo de ideas y se desarrollan todo ese tipo de software? Mira, nosotros lo hacemos ahora, creemos que no puede haber inteligencia artificial, que luego se aplica en varios sectores, ¿no? En el consumo, por ejemplo, en vehículos autónomos o en ciberseguridad, para detectar, por ejemplo, personas en videovigilancia, etcétera. Pero esto no puede pasar sin el sector de los semiconductores, como he dicho antes. Con lo cual, esa es la primera línea para poder entrar ahí. Luego tenemos ahora aplicaciones diferentes, ¿no? Muy famoso el ChatGPT recientemente, y ahí entraremos más en las clásicas empresas conocidas, como puede ser una Facebook, un Google, claramente. Para nosotros Google es uno de los primeros en inteligencia artificial históricamente, o las clásicas chinas tipo Tencent o Alibaba, que también han sido muy protagonistas en esto. Con lo cual es difícil encontrar un sector muy específico dentro de la inteligencia artificial porque las aplicaciones son muchas, pero sin duda, sin chips, o sea, sin semiconductores, no tenemos inteligencia artificial. Y de hecho, se espera que el mercado de semiconductores pase en los próximos 8 años a 1 billón de negocios, de los 500 o 600 que tiene al día de hoy, con lo cual el crecimiento ahí va a ser muy fuerte. ¿Qué otras temáticas dentro de la tecnología y la innovación seguirán beneficiándose en el futuro? Bueno, hablaba antes del metaverso, donde creemos que hay oportunidades, pero todavía hay una nebulosa, sobre todo en temas de regulación y cómo, digamos, el futuro de Internet va a desarrollarse, si va a haber un protagonista como es Meta o el antiguo Facebook, o si vamos a tener algo más descentralizado, ¿no? Con lo cual vamos a ver un poco cómo se desarrolla todo esto, porque la evolución tecnológica, tanto de la parte del software como del hardware, todavía no está del todo desarrollado, pero creemos que ahí hay grandes posibilidades, porque os recuerdo que el metaverso sale o empieza con el gaming, o sea, con los juegos, y hay hoy en día 3.000 millones de personas en el mundo que siguen jugando y que, digamos, puedan ser protagonistas del futuro también en el mundo del metaverso. Y quizás un tercero que no comentaba antes es la ciberseguridad en la tecnología. Aquí creemos también que las necesidades de seguridad a nivel tecnológico van a ser muy importantes, con crecimientos de entre el 10 y 15% de facturación por empresas que se dedican a la ciberseguridad. En metaverso, lo digo porque parece que se ha pasado un poco todo ese boom que generó también la puesta en marcha de este software. No sé si se ha pasado precisamente ahora, que es cuando el foco se ha desviado hacia otra temática, en este caso la inteligencia artificial, es cuando habría que aprovechar para tener exposición ahí al metaverso. Sí, puede que se hayan pasado un poco en el sentido de que en noviembre de 2021, cuando Facebook cambió de nombre a Meta, lo anunciaron a bombo y platillo y parecía que iba a cambiar todo, pero esto, y lo dijimos en ese momento, esto es una evolución, ¿no?, que va a durar años, con lo cual los protagonistas de hoy, no sabemos si van a ser los protagonistas del mañana, algunos de ellos sin duda, pero el metaverso básicamente lo estamos ya viviendo, pero no nos damos cuenta, ¿no? No es el momento todavía de que todos tengamos los visores oculares de reality de Apple, por ejemplo, o de Meta, u otros de otros productores, pero
En realidad, si invertimos hoy en día en la digitalización, en todas las empresas de servicios tecnológicos, estamos ya invirtiendo en el metaverso, en cierto sentido. Pero es muy difícil encontrar empresas que solo hagan metaverso. Es algo que va a evolucionar, pero tardará 10 años en llegar a un mundo más concreto del metaverso. Como muy interiorizado esto del metaverso, pues bueno, pues sí, el gaming, ¿no? Para jugar, aunque evidentemente pues todos estamos también al tanto de otros sectores, otras áreas clave donde también puede desarrollarse esta tecnología y ser capaz de hacer ganar dinero a los inversores. Porque, no sé, el sector inmobiliario se me está ocurriendo, pero recuérdenos un poco qué otro tipo de áreas clave pueden impulsar eso, el crecimiento del metaverso. Bueno, el metaverso lo podemos encontrar primero en varias áreas, en el sentido que hoy, por ejemplo, tú hablas del inmobiliario, ¿no? Creo que fue Metrobacesa, una empresa española que recientemente ha registrado la patente en el metaverso para, básicamente, ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, visitar un apartamento en el metaverso, en el sentido que con tridimensionales, y ver exactamente si queremos comprarlo o no, y verlo en todo su detalle dentro del metaverso. McDonald's también ha registrado su marca en el metaverso. Podemos entrar en una tienda en el metaverso y a lo mejor elegir lo que queremos y en 10 minutos tenerlo en la puerta de casa, la hamburguesa, ¿no? Pero bueno, aquí si queremos invertir hoy en metaverso, creemos que hay el software, como decías tú en el gaming, software. Tenemos el hardware, con lo cual los visores, por ejemplo, los trajes futuros que podemos tener dentro de este mundo. Luego el mundo de la nube, de las infraestructuras. No hay metaverso sin una amplia capacidad de datos y sobre todo con baja latencia. Y bueno, tenemos una red muy potente en ese sentido. Y luego un poder de almacenamiento de datos importante, con lo cual todos los centros de datos van a ser fundamentales. Esos son los 4 ejes del futuro metaverso. Identificando los distintos nichos de negocio que están llamados a ser una fuente de beneficios, no solo en los próximos años, sino seguramente en las próximas décadas. Y en concreto, eso, nuevas tecnologías, inteligencia artificial o el metaverso, que hace solo unos años eran prácticamente, bueno, pues eso, impensables. Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager de Pictet Asset Management. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Fernando. La 1:42 de la tarde. Enseguida, antes de terminar el programa, vamos a conectar de nuevo con el enviado especial de Negocios Televisión a la sede central del Banco Central Europeo en Frankfurt. Quedan ya, bueno, pues apenas media hora para que conozcamos la decisión sobre los tipos de interés. Me imagino que ya los funcionarios del BCE ya habrán deshojado la margarita, si serán 25 o si serán 50 puntos básicos. En cualquier caso, hay otras cuestiones también relevantes que demandan la atención de los ciudadanos y los inversores. La salud del propio sector financiero e incluso, como apuntaba hace unos minutos también Natalia Aguirre de Renta 4 Banco, si tiene sentido, si tiene todavía lógica mantener un objetivo de inflación en el 2%. Es probable que este debate o este melón se abra dentro de algún tiempo, cuando haya pasado ya el tiempo y la inflación esté más o menos controlada, en el sentido de que ahora, claro, cambiar ahora así de repente ese objetivo del 2% pues podría perjudicar aún más la credibilidad del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, que ya está bastante tocada. Vamos ya con Javier del Valle. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes de nuevo. Me decía antes un analista que si pudiese preguntarle hoy algo a Christine Lagarde, si iba a dejar de tipos de interés, que eso más o menos está todo el pescado vendido y más que descontado por el mercado, le preguntaría precisamente lo que tú habías apuntado anteriormente, si tiene sentido, si tiene lógica mantener el objetivo de inflación en el 2%. Eso es, Fernando. Recordemos que hace unas cuantas semanas Christine Lagarde dio un discurso enfocándose sobre todo en cómo el mundo está cada vez más polarizado, y dentro de esa polarización que está emergiendo, pues también hay que tener en cuenta cuál va a ser la inflación de cara a los próximos años. Mayores conflictos geopolíticos, mayor tensión en las cadenas de suministros, también mayores sanciones. Todo esto pone sobre todo en juego pues, cuál es ese objetivo de inflación, si realmente el 2% es sostenible en el largo plazo y si las expectativas de inflación, que son las que importan,
sean las que marca el mercado, se van a poder anclar ahí, porque hasta ahora sí que se están anclando en un territorio donde el Banco Central Europeo está cómodo, pero a la mínima que haya algún tipo de movimiento o de posibilidad de que hubiese un segundo shock, un segundo repunte de inflación, aunque no sea en el corto plazo, sino de aquí a unos años, esas expectativas de inflación volverían a aumentar y entonces el Banco Central tendría que actuar con mucha cautela y muy rápido. Luego, posteriormente, habló Christine Lagarde también en l'École Polytechnique de París y le preguntaron sobre el tema de si sería posible incrementar ese objetivo de inflación al 4%, a lo que la presidenta del Banco Central respondió que esto es como una carrera de fondo, que uno no cambia la meta cuando está corriendo y cuando va por mitad de la carrera. Por lo tanto, su objetivo es llegar al 2%, pero luego entonces sí se podría hablar de revisiones, sí se podría hablar de cambiar ese objetivo y a lo mejor fijar un objetivo un poco más alto, un 3%, un 4%. Varios grandes analistas, varios grandes inversores ya están un poco avisando de que posiblemente los bancos centrales se enfrentan a una crisis, lo primero, de confianza para retener esas expectativas de inflación ancladas y lo segundo, que van a tener que enfrentarse a un nuevo modelo macroeconómico donde por supuesto el 2% de inflación ya no es sostenible, por lo menos mientras tengan que limpiar todo ese balance, esos excesos de balance que se han ido acumulando durante los últimos años. En el día de hoy todo apunta a una subida de 25 puntos básicos, parece ser que podría encarar el Banco Central Europeo. Si fuese una subida de 50 puntos sorprendería, pero pegaría un buen puñetazo sobre la mesa. Por supuesto todavía los datos de inflación siguen siendo bastante resilientes. Vemos una inflación subyacente en el 5,6%, una inflación general en el 7%, y aunque la subyacente llevaba 12 meses incrementando y ahora parece ser que relaja un poco, sigue incrementando porque hablamos de inflación, eso es un incremento de precios, lo miremos por donde lo miremos, otra cosa es que lo hagan en una magnitud más alta o más baja, pero sí que es verdad que eso por lo menos ha dado un poco de alivio. Hoy hemos conocido los precios del productor, salían también en el 5,9% interanual, siguen siendo más altos del 5,8% que se esperaba, eso sí, mejorando con respecto al mes anterior. Europa sigue teniendo un problema de inflación y cada vez el crecimiento sobre el que se sustenta es menor, no va con tanto colchón como iba antes el Banco Central, pudiendo subir los tipos de forma agresiva, por lo que todo apunta a esa subida de 25 y quedarían otras dos más, es lo que está estimando ahora mismo los swaps del mercado, estimarían una tasa terminal del 3,75%, sumando 3 subidas consecutivas más de 25 puntos básicos contando la de hoy, Fernando. 5,50, 50-25, la especulación nunca es buena cuando se especula con los tipos de interés, me refiero. Bueno, a ver si se le enciende alguna luz hoy al Banco Central Europeo. Por cierto, decirles también que os enciendan a vosotros la luz, que te estoy viendo a ti y a otros compañeros ahí que tenéis muy poquita luz y eso no, así no se puede trabajar bien en condiciones. Ya sabemos que hay que ahorrar. Hay que ahorrar y estás además en el país del ahorro en Europa. Javier del Valle, cuídate mucho, un fuerte abrazo, hasta pronto, adiós. Menos de 30 minutos ya para conocer la decisión del Banco Central Europeo, 2:45 hora prevista para que comparezca ante los medios de comunicación la señora Lagarde. Aquí lo contaremos, como siempre, de forma detallada, con el mejor análisis, programación especial en Negocios Televisión. Por mi parte, nada más, desearos que seáis libres y felices, desearos una buena jornada. Y antes os voy a dejar con una interesante entrevista que ha hecho José Antonio Bizner a los responsables de la gestora Nordea. Hasta ahora.